Hola y bienvenidos. Este es el video número 165. Como les dije en el último video, que vamos a seguir hablando sobre Lucas 2, 22 al 32, donde Simeón estaba en el templo, recibió el Mesías, el bebé Mesías, en sus brazos y en esto bendijo a Dios, dice en versículo 28. Y déjame leer la última parte aquí. Dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y estamos hablando de unas formas de ver la frase todo hombre. Y esto bajo el tema de Juan 1:9, donde dice alumbra a todo hombre. Y estamos mirando cómo en el Nuevo Testamento que esta frase todo hombre tiene diferentes usos. La semana pasada miramos que uno de estos es hablando de cada persona sin excepción, hablando de todos los que nacieron desde Adán hasta el fin. También hablamos sobre el hecho de que está usado como en generalidades, hablando de todos los presentes o todos los de un grupo o de una ciudad, que obviamente no habla de cada individuo en el mundo, sino todos los que están cerca al que está hablando. Cuando dice todo el mundo, usamos esta frase mucho hoy en día. Decimos, bueno, todo el mundo fue al doctor. Bueno, obviamente no todo el mundo en el sentido de cada individuo, sino de que había un grupo de personas grandes que fueron al doctor o cosas así. También miramos el tercer uso de la frase, donde habla del hecho, es un hebraico. Este quiere decir una forma, un modismo que usaron los judíos de hablar de un grupo mezclado de judíos y de gentiles. Cuando hablaron del mundo, hablaron de gentiles. Y cuando miramos el uso de esto en Colosenses 1:28, por ejemplo, y Santiago 1:19, es obvio que está hablando de un remanente de estos dos grupos y no de cada individuo. Entonces, vamos a seguir esta mañana hablando un poco más sobre Lucas 2:22 al 32. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana, estudiar tu palabra, por haber revelado a tu gente verdades que a veces son difíciles para entender, pero a través del estudio y comparar escritura con escritura, nos das una mejor vista de lo que estos autores querían comunicar con nosotros en cuanto a estas verdades. Y te damos gracias. Ayúdanos a prestar atención a tu espíritu, a estudiar tu palabra con diligencia para estar listos a presentar dentro y fuera de tiempo una respuesta, especialmente en un mundo donde hay muchas voces proclamando muchas cosas sobre las escrituras, Padre. Ayúdanos a hablar precisos sobre estas cosas y no en generalidades. Padre, ayúdanos a estar preparados. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Una cosa que quiero mencionar cuando miramos estos versículos en Lucas 2:22 al 32, hay varias cosas que miramos aquí que son como avisos a nosotros de los tiempos en que vivían. Muchas veces cuando nosotros abrimos la Biblia y llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decimos, oh, estamos en el Nuevo Testamento. Pero
La palabra testamento no es la mejor traducción de esta palabra en el griego. La palabra pacto es mejor y miramos que hasta la cruz estaban viviendo todavía bajo el antiguo pacto. Y estos versículos que leemos aquí es un buen ejemplo de esto. Se nota que todavía estaban bajo la ley en la primera época, antes de la crucifixión, y esto lo notamos, porque en estos versículos habla mucho, por ejemplo, en 22 al 24, miramos aquí que nos dice que ofrecieron sacrificios conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba en la consolación de Israel. Y dice en el versículo 27, vino por el Espíritu Santo y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Entonces miramos aquí que todavía estaban viviendo bajo la ley y notamos que seguía hasta la cruz. En la cruz, en la muerte de Cristo y su resurrección, miramos el comienzo del nuevo pacto con Israel espiritual. Hemos hablado de esto en otros videos. Entonces, hasta la cruz todavía estaban bajo el antiguo pacto. Este es importante especialmente cuando hablamos del bautismo en agua. Este fue un bautismo de proselitismo y fue algo del antiguo pacto, algo que los judíos trajeron desde Babilonia. No es algo que Dios les había enseñado, es algo que ellos inventaron en Babilonia y seguían utilizando esta forma de proselitismo hasta la primera época. Y entonces cuando hablamos de bautismo en agua, se acabó en la cruz también. Ahora hablamos de bautismo por el Espíritu Santo y no estamos hablando de hablar en lenguas, sino hablando de lo que miramos y vamos a verlo ahorita en Tito 3:5. Tito 3:5 yo creo que nos da un buen ejemplo de lo que es el bautismo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del bautismo en el Nuevo Testamento, de esto hablamos. Entonces, miramos que todavía en la primera época estaban, antes de la cruz, estaban bajo la ley. Después de la cruz, estas cosas fueron clavadas en el madero, en la cruz, como Colosenses 2:14 nos avisa, y ahora no vivimos bajo estas ceremonias. También miramos en estos versículos que Simeón usaba la expresión esperaba la consolación de Israel. Quiero leer del comentario por Juan Gil sobre lo que quiere decir esto. Juan Gil dice, esto es el Mesías, porque este era uno de sus nombres entre los judíos, consolación de Israel, que a veces lo llaman el Consolador, porque el Consolador que debe aliviar mi alma está lejos de mí. Este es Lamentaciones 1:16. Entonces, el que fue ungido por el Espíritu de Jehová, como miramos en Isaías 61:1. Entonces miramos aquí que cuando Simeón usaba esta frase, consolación de Israel, está hablando del Mesías. Otra vez, Juan Gil sigue diciendo, y cuando se le llama aquí el consuelo de Israel, no debe entenderse de toda la nación judía.
Este es importante. No todos los judíos fueron salvos. Muchos, pero muchos murieron. Por ejemplo, Pablo nos avisa en 1 de Corintios capítulo 10. De hecho, vamos a verlo. 1 de Corintios capítulo 10 dice en los primeros versículos: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los que estaban en el desierto, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces miramos Cristo presente aún en el desierto. Pablo lo proclama aquí. Pero nota en versículo 5, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta palabra postrados habla de que fueron matados en el desierto. Se quedaron muertos en el desierto porque Dios los mató. Todos los incrédulos se murieron en el desierto. Entonces, cuando miramos del consuelo de Israel o consolación de Israel, por eso no debe entenderse de toda la nación, porque estaba tan lejos de ser un consuelo para todos ellos, según Juan Gil. Él sigue diciendo: como tal que a través de su corrupción e iniquidad no vino a enviar paz, sino espada, y poner en desacuerdo a los parientes y amigos más cercanos entre ellos. Vamos a Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. Aquí nos dice: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Aquí palabras del Mesías. He venido para poner indisensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, miramos aquí, Cristo no vino para unir la familia, sino para separar la familia. Entonces, podemos entender de esto que Él no vino para ser el consuelo de cada individuo en Israel, de todo hombre, obviamente. Entonces, por la incredulidad de los judíos y el rechazo de su Dios, la ira de Dios vino sobre ellos al máximo, como miramos en Romanos capítulo 9. Vasos preparados desde la fundación del mundo, vasos de ira y vasos de misericordia. Entonces, es lo que Juan Gil nos está mostrando aquí. Entonces, no debe entenderse de toda la nación judía, sino del verdadero y espiritual Israel de Dios. Cuando hablamos de Israel espiritual, tenemos que entenderlo por medio de lo que Pablo escribió en Romanos 2. Vamos a Romanos 2, 28 y 29. Dice: porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ezequiel
36, 22 al 32, la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Y entonces aquí entendemos bien claro quién es un judío ya en el nuevo pacto, que no tiene nada que ver con la sangre del ser humano, sino con la sangre de Cristo. Este es muy importante al entender todo hombre, uno de los usos de la frase todo hombre. Entonces, como dice Juan Gil, el verdadero y espiritual Israel de Dios, a quien Él ha elegido, ha redimido y ha llamado, ya sea de judíos o gentiles, su propio pueblo especial y peculiar, los herederos de la promesa, como miramos en el último video en Gálatas y en el libro de Santiago, perdón. Entonces, Juan Gil nos está mostrando aquí que aunque vino para Israel y fue el consuelo de Israel, no habla de cada individuo en Israel. Y si ponen mucha atención en Juan capítulo 3, es exactamente lo que miramos, que había un grupo de judíos que levantaron sus ojos y miraron al serpiente y no fueron mordidos por el serpiente. Entonces, habían muchos que se murieron de Israel también. Entonces, obviamente, al llegar a Juan 3:16, tenemos que verlo en el contexto de todo el libro de Juan. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, como miramos aquí, no vino para toda la nación de Israel. Entonces, una pregunta, ¿cómo se puede deducir del texto que vino para todo hombre, es decir, cada individuo? Entonces, al leer Juan 1:9, ya hemos visto que no habla de cada individuo y hemos visto por qué, que vino a alumbrar a gentiles, y vamos a ver otros dos usos de esta frase también en Juan 1:9, pero miramos que todo hombre no siempre habla de cada individuo. Vamos a volver a Lucas 10:32, Lucas 10:32, y noten lo que dice aquí: luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Como ya miramos en Isaías 42:6, Cristo vino para ser luz a las naciones. Esta palabra luz también era un nombre, uno de los nombres del Mesías entre los judíos. Como miramos en Salmos 43:3, vamos a Salmo 43:3, nos dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus tabernáculos. Entonces los judíos entendían, cuando miraron esta palabra luz, entendían que habla del Mesías. Vamos a Daniel 2:22, otro uso. Daniel capítulo 2, el versículo 22. Nos dice aquí Daniel: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Y entonces otra vez miramos aquí que los judíos entendían cuando habla de la luz en el antiguo pacto que está hablando del Mesías. Ambos son interpretados por los mismos judíos de el Cristo. Ambos Salmo 43 y Daniel 2:22. Y entonces es un nombre que se usa a menudo para el Cristo en el Nuevo Testamento, como ya miramos en Juan 1:9. La luz, la verdadera que viene a este mundo. Y notamos que el uso en versículo 9 en Juan 1 es en mayúsculas. Es porque es un nombre propio del Mesías, la luz.
Y entonces, y como dice, la luz, la verdadera que viene a este mundo. Y esto es importante porque nos muestra cómo debemos entender lo que Juan escribió. Recuerden, Juan está hablando a judíos y Juan es un judío. Entonces, el punto de vista judío es lo que debemos utilizar para entender este libro de Juan. También el libro de Apocalipsis fue escrito del punto de vista judío, del antiguo pacto. Fue escrito por Juan. Entonces, para entender estos libros es importante estudiar el Antiguo Testamento. Y estos son modismos que ellos entendieron y entonces nosotros tenemos que estudiar para entender lo que quiere decir. Es por eso que estamos estudiando todo hombre, para poder interpretarlo por los lentes de ellos y no por los lentes occidentales y del siglo XXI. Obviamente vamos a meternos en problemas por intentar verlo por medio de nuestro entendimiento. Tenemos que estudiar cómo lo entendían ellos. Juan Gil sigue hablando sobre esto. Dice, los gentiles disfrutan de este beneficio de luz por él. Quienes estaban, y como esto supone que estaban en tinieblas, como habían estado algunos cientos de años antes de la venida del Mesías. Recuerden, los gentiles por todo el antiguo pacto, desde Adán hasta la primera época, estamos hablando no solamente de cientos y cientos de años, sino de épocas, los gentiles estaban en la oscuridad. Oscuridad sobre quién es el Elohim, el Ho-Theos en el Nuevo Testamento, y las perfecciones de Elohim, y sobre la unidad del Theos y la trinidad de las personas de la deidad, y sobre el Theos en Cristo. Los gentiles no sabían, eran ignorantes sobre todo esto, andaban en la oscuridad, sobre su adoración, la regla, la naturaleza de Dios, la forma de la expiación, reconciliación por el pecado, la persona, justicia y sacrificio del Cristo, el Espíritu de Dios y sus operaciones sobre las almas de los hombres, las escrituras, las verdades, y tanto la ley como el evangelio, la resurrección de los muertos y un estado futuro. Los gentiles andaban en la oscuridad sobre todo esto. Sigue a Juan Gil diciendo, ahora, aunque Cristo en su ministerio personal fue enviado solo a los judíos, recuerden, no fue hasta la resurrección que Cristo dijo, ahora vayan a los gentiles o a las naciones. Entonces fue enviado solo a los judíos. Sin embargo, después de su resurrección, Dios dio a sus discípulos la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los gentiles, a fin de convertirlos de las tinieblas a la luz. Y por esto multitudes fueron llamadas de las tinieblas a la luz maravillosa. Y este Simeón, obviamente Juan Gil está hablando de lo que leemos en Lucas capítulo 2. Este Simeón lo conocía y unos pocos más además de él. De lo contrario, la nación judía en general se opinaba que cuando llegara el Mesías, las naciones gentiles del mundo no recibirían ningún beneficio de él. Así los judíos pensaron hasta la primera época. Es por eso que habían tantos problemas entre los judíos elegidos y los gentiles elegidos. Entonces, dice que no había ningún beneficio de él, ni luz, ni consuelo, ni paz, ni prosperidad. Por todo lo contrario, les ocurriría como tinieblas,
calamidades y miserias. Y así los judíos se expresan en cuanto a los gentiles en ciertos escritos de ellos. Los israelitas buscan o esperan o estaban esperando la redención porque el día del Señor será luz para ellos. Lo entendían de sus profetas. Pero recuerden, ellos habían olvidado lo que dijo Isaías acerca de los gentiles, lo que dijo Daniel, lo que Dios proclamó por medio de sus profetas en el antiguo pacto. Y los judíos entonces se preguntaron acerca de las naciones. Las naciones, ¿por qué esperan en Él? Porque Él será para ellos tinieblas y no luz. Recuerden, por todo el antiguo pacto, Dios había mandado a estos judíos a matar a los gentiles. Entonces los gentiles andaban en la oscuridad hasta la resurrección. Y Simeón, bajo inspiración divina, entendía lo contrario y declara la verdad que fue revelado a los profetas, como miramos en Lucas 2:32, que el Mesías es luz para los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Entonces, aquí voy a terminar. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.